Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Y hoy vuelvo con una entrevista que tenía muchas ganas de hacer hace ya tiempo para hablar con una de las voces más famosas dentro de los Dallas Mavericks en España. Y él es Quique García, que bueno, se pasa por aquí, por el canal de Cancha NBA para hablar de su nuevo libro, Dirk Nowitzki, Constancia y Superación, en el que pues, nos cuenta toda la vida del genio alemán. La verdad que trae cosas muy interesantes y además, pues por supuesto, también nos habla sobre los Dallas Mavericks de este año, sobre lo que él piensa sobre Luka Doncic y bueno, yo creo que en fin, un episodio que os va a gustar mucho. Creo que comenta varias cosas muy interesantes. También un poco pues, nos dice cómo pasó de ser un periodista de Palencia a escribir para los Dallas Mavericks, para la franquicia de la que era y es tan aficionado. Y bueno, como siempre, os voy a pedir que os suscribáis al canal. Ya estamos muy cerquita de los 1000, donde haré, por supuesto, un preguntas y respuestas para celebrarlo. Y bueno, sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Y bueno, como veis, seguimos con las entrevistas y seguimos también con estas primeras veces. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, como es Enrique García. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues sí, aquí ya, por fin, después de tanto tiempo, ¿no? que lo llevamos hablando, por fin hemos conseguido cuadrarlo. Sí, la verdad que eso es lo que tú comentas. Llevamos bastante tiempo, porque quería que te pasaras por aquí a hablar de tus Dallas Mavericks, como no. Y hombre, ahora con la salida de este libro, de tu nuevo libro sobre Dirk Nowitzki, yo creo que era el momento oportuno, ¿no? Para también hablar un poco no solo de estos Mavs, sino también un poquito de Dirk y de lo que han sido a lo largo de los últimos años. Pero antes de nada, como suelo hacer con todos los invitados que os pasáis por aquí, pues por primera vez por el podcast de Cancha NBA. Me gustaría que nos contases muchos del mundo NBA, ya te conocemos, sobre todo aquí en España, un poco por ser también un poco esta voz, ¿no? de los Dallas Mavericks dentro de Twitter NBA, también escribiste durante un tiempo para su página, contenidos en español, pero háblanos un poco quién es este periodista palentino que todo el mundo conoce como Quique García. Pues como tú dices, periodista, para bien y para desgracia también, ¿no? De Palencia, toda la vida de aquí, y bueno, lo curioso es eso, de Palencia y escribiendo desde aquí para la NBA, para los Dallas Mavericks y escribiendo un libro sobre un alemán, ¿no? Las cosas que tiene la vida. Ahora, bueno, tú decías un poco voz de la franquicia, pero no sé si eso es bueno o malo. Sí que llevo muchos años hablando de los Dallas Mavericks y ahora, pues bueno, gozamos un momento de mucha popularidad del equipo, sobre todo aquí en España, pero a nivel general también. Y bueno, para bien o para mal, como te digo, ahí estamos, al pie del cañón. Pero bueno, sobre todo soy alguien que le gusta mucho escribir, que le gusta mucho la NBA y que, bueno, como los que me seguirán por Twitter ya saben más o menos mi sentido del humor también cómo es. Sí, bueno, aparte de todo esto, también has colaborado con Gigantes del Básquet, con NBA Fan Club, Kian Mm. Zona, Planeta NBA. También tienes, muy interesante, me gustaría que nos contaras así rápidamente el tema del podcast, el tema de cómo lo haces, cómo va un poquito todo esto, porque sí que me parece un tema interesante que no se ve tan a menudo en creadores de contenido, pero sí que he estado investigando y me parece un tema bastante interesante. Sí, bueno, desde hace un par de años ahí durante el confinamiento decidí lanzarme a la aventura del Patreon, de autofinanciar todo un poquito, ¿no? Dentro de todo eso, aparte de los contenidos en escrito, yo ya venía haciendo el podcast de Pasión NBA anteriormente. En principio no era yo el que lo dirigía y demás, pero bueno, al final terminé heredándolo de Adrián Carmena. El que me invitó en su día fue David Uña junto a Andrés Monge, ¿no? Que ahora el tío está disparado en la televisión.
Y bueno, nos quedamos con ello. Hasta ahora estaba haciendo el podcast también con Sergi Concha, que está en Dazón, y con Álvaro Carretero, que está en... se me acaba de ir el nombre, pero bueno, estaba antes en Palco 23 y ahora está en una página web de negocio y NBA también, que bueno, con Marc Merchant, ¿no? Que es el jefe. Y luego cuando me acuerde lo diré, para no quedar mal. Vale, vale. Y para esta temporada, pues vamos a retomar el podcast, a ver si podemos ya desde este fin de semana. Intentaré contar con ellos dos también, pero bueno, sus trabajos ya les están ocupando bastante, por suerte, ¿no? Estamos todos despegando un poquito y contaré con la ayuda de Sergio Rabinal, que igual también le cuenta, le interesa, o sea, que le suena a la gente, ¿no? Sí. Pues, para intentar despegar esta temporada con Pasión NBA. Y bueno, yo creo que lo que nos preguntamos un poco todos los que te conocen menos y te están conociendo ahora es cómo no tan como un palentino se aficiona a la NBA, que eso hay mucho seguro, sino cómo se aficiona de tal manera a una franquicia como son los Dallas Mavericks, cómo acaba escribiendo para ellos, cómo fue un poquito, cómo fue un poquito todo esto, este proceso. Antes de nada, Álvaro está escribiendo para tu Playbook, ¿vale? A ver, vale. Había que decirlo, Álvaro Carretero ahí en tu Playbook, hablando del negocio del deporte. Pues un poco como suelen pasar estas cosas, por casualidad, viendo highlights. Yo a la NBA, digamos que podríamos contar con que me aficionó con la llegada de Pau Gasol, como nos pasó a muchos, me imagino. Pero claro, lo seguías de aquella manera, viendo el programa que daban al mediodía en el Canal Plus en abierto, con los highlights de la NBA, con las 5 mejores jugadas de la noche. Luego por las mañanas, los sábados también por la mañana daban otro programa, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era mitiquísimo, también con un poco de reportajes y los highlights y tal. Y viendo resultados en el teletexto. Y veía las crónicas y tal, porque no tenía internet en casa. Y de casualidad, en casa de un amigo, pues una vez vi a un tal Dirk Nowitzki, que en aquella época se había rapado el pelo y bueno, decían que había perdido los poderes como Sansón porque se había rapado el pelo y que estaba peor esa temporada y me llamó la atención. A partir de ahí me fui interesando un poco más y cuando yo me engancho más es a partir de una serie de playoffs entre Dallas Mavericks y Sacramento Kings, en el que puedo ver de casualidad un buen trozo de uno de los partidos, que creo recordar que fue a 2 prórrogas o algo parecido. Estaba Nick Van Exel en los Dallas Mavericks y ahí es donde me empezó a aficionar. Y claro, cuando más afición cojo es la temporada en la que pierden las finales con Miami Heat. Ahí también siguiéndolo de aquella manera, ¿no? Porque empezaba a tener internet, pero no es como ahora, no tenía tarifa plana, tenía solo por las tardes de 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, pues iba al instituto, no se podía hacer de todo, pero a través de un foro era y es NBA Fans, pues a partir de ahí contando con la gente, porque antes no existía Twitter y en el foro ACB era un poco agresivo para mí. Pues yo empecé a seguirlo a través de NBA Fans y luego pues ya con todas las facilidades que llegaron más adelante, primero con enlaces piratas, como yo creo que casi todo el mundo, bajándote los partidos del Emule y tal, y luego ya pues cuando llegó a mi vida el League Pass, pues fue el boom, ¿no? de todo esto. Y bueno, una cosa nos comentabas que te gustaba mucho escribir, pues te aficionas a estos Dallas Mavericks, pero una cosa es escribir tu propio blog sobre los Dallas Mavericks y otra cosa es que la franquicia se ponga en contacto contigo para que tú lleves la parte en español de su web. Cómo fue esto? Porque supongo que al principio incluso podrías llegar a pensar de que se trataría de una broma, comprobarías un poco quién era el que se ponía en contacto contigo. Pero en el momento en el que te das cuenta de que no es ningún tipo de broma, ¿cómo es esto? De que la franquicia de tu vida, digamos, se ponga en contacto contigo para algo así. Sí, lo tuve que googlear. Googleé a la persona que me estaba escribiendo, me fijé bien, a ver, ponía así @Dallas Mavericks y tal, y sí, resulta que era cierto.
también, como te decía antes, básicamente pura casualidad, como se dan muchas cosas en la vida. Yo empecé a escribir en el blog, abrí el blog, pues precisamente por eso, porque en el foro este de NBA Fans me gustaba coger las noticias del Dallas Morning News y traducirlas y comentarlas y tal. Y alguien en un momento me dijo, oye, ¿y por qué no te abres un blog de los Dallas Mavericks? En aquella época también estaba muy de moda, había blogs de casi todas las franquicias en español, en algunas había incluso más de uno y proliferaron mucho en aquel entonces. Y lo cogí como un hobby y lo seguí haciendo como un hobby. Me gustaba mucho, escribía muchísimo, creo que publicaba básicamente una entrada por día de un equipo como los Mavericks, que tampoco es que en ese momento tuviesen un gran seguimiento aquí en España. Y llegó el momento en el que a los Mavs, pues bueno, regresa Gigi Barea, anda por allí una temporada José Manuel Calderón, y se dan cuenta de que hay mucha gente de habla hispana allí en Estados Unidos, viviendo en Texas, pues está al lado de México, em, y que no tenían en su página web nada que ofrecer a esa gente, ¿no? Entonces, bueno, pues se pusieron en contacto conmigo. Yo siempre he tenido la teoría de que buscaron en internet, en Google, Dallas Mavericks en español y apareció el blog. Y ahí estaba el blog ese que llevaba haciendo yo, pues en aquel entonces 6 años simplemente por gusto, pues es lo que me llevó a que me vieran y a escribir para ellos. Y pasamos un poco de esta sorpresa de escribir con ellos, estar con ellos ya con la franquicia, pero pasamos a otro paso ya más adelante, que es el hecho de escribir un libro, ¿no? Al final un gran paso, porque es lo que tú siempre dices, que te gusta muchísimo escribir, sobre todo de los Dallas Mavericks. Yo creo que si había alguien que tenía que escribir sobre Dirk Nowitzki en español, seguramente tuvieras que ser tú. Pero ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge este proyecto? Porque una cosa es, oye, me gusta mucho Dirk Nowitzki, quiero escribir sobre su carrera, pero otra cosa es ponerte a escribir un libro que sí que es verdad que hay mucho contenido, hay mucha historia, pero bueno, también supongo que habrás tenido que buscar en fuentes incluso en Mm. Alemania, entiendo, ¿no? Sí, sí, la idea, bueno, va surgiendo a lo largo ya de los últimos años de la carrera de Dirk, cuando ves que todo va llegando al final y hay un montón de historias que yo veía que la gente joven, sobre todo los que llegaban a los Mavs a través de Luka Doncic, pues no sabían de Dirk Nowitzki, muchas cosas de las que escribo en el libro, todo lo que pasó con su prometida, las historias de su mentor, de Holger, un poco cómo llega él a Dallas, como la importancia que tienen los Nelson en todo eso. Pues todo eso la gente no lo sabía. La gente sabe que Nowitzki es una figura enorme en el mundo del baloncesto, probablemente el mejor jugador europeo en la historia de la NBA, pero bueno, yo me daba cuenta que no había tanta profundidad, ¿no? en el conocimiento y me parecía que era una historia muy interesante la que tenía detrás. Esto más o menos lo tenía en la cabeza, pero llegó un momento que también, vuelvo a decir, de pura casualidad, me decidieron entrevistar en una televisión local, aquí en Televisión Palencia, precisamente porque escribía para los Dallas Mavericks y bueno, pues aquí en Palencia pasan cosas interesantes, pero bueno, tampoco en tantas, ¿no? Entonces debe ser algo interesante que uno de Palencia escriba para los Mavs y me hicieron una entrevista. Y en la entrevista yo mencionaba algo de que, bueno, que tenía algún proyecto en la cabeza para el futuro de Dirk Nowitzki y esto en mitad de la madrugada le da a Gonzalo Vázquez por ponerse el vídeo, lo ve y me escribe. Me dice, oye, ¿no será un libro lo que tienes en la cabeza? Y digo, "Bueno, pues sí, tengo ahí una idea, tal y cual". Y fue él el que me puso en contacto con su editor, con Juan Carlos Rentero, con JC Ediciones, y a partir de ahí pues lo pusimos en marcha. Esto fue en el 18, ha salido el libro en el 22, así que pues ahí está el tiempo que hemos tardado en sacarlo. Y en cuanto un poco a, pues un poco todo el recopilado de datos, informarte bien, porque Mm, es lo que tú dices, al final escribir un libro no es la típica historia que todo el mundo conoce de Dirk claro. Nowitzki, sino es un poco más allá, lo que tú comentas, también un poco la relación, como tú decías, con Holger también, que es muy interesante. ¿Cómo es todo esto? ¿Tuviste que acudir también, no sé si sabes alemán, si tuviste que aprender alemán por el No. camino, pero ¿cómo fue todo esto? Porque sí que es verdad que hay bastante documentación, pero es complicado y sobre todo en español encontrarlo. Sí, a ver, yo tenía un montón de ideas. Yo más o menos cuando me puse y dije, a ver,
quiero que los capítulos sean estos, además quería que fueran 41 exactamente, con un prólogo y un epílogo, pero 41 por hacer la gracia. Y digo, hay 41 historias y al final sí que me salieron casi 50, tuve que descartar algunas. Y claro, una cosa es que tú te acuerdes de la historia y otra cosa es que para escribirlo bien tienes que buscar las fuentes, documentarlo. O sea, yo de lo que he escrito en el libro, nada, lo he escrito de memoria. O sea, pues vamos, hay cosas que sí que te acuerdas, ¿no? Pero Sí, lo que es, digamos, más importante es que esté todo bien documentado. Y por eso, pues sí, al final lo que haces es un proceso de recopilación de datos, de recopilación de enlaces, de entrevistas. Pues me habré leído, no sé si, creo que no te exagero, si un centenar de entrevistas de Novitzky para hacer este libro, no solo de él, también artículos sobre la historia oral de cómo le draftearon, las historias que contaba Donnie Nelson. Pues hay muchas horas ahí, muchos folios también impresos y con subrayadores gastados también que se han dedicado a eso. Y dentro de eso sí que hay muchas cosas que vienen que tuve que leer en alemán con ello del traductor y de alguien más por ahí, pero sobre todo la parte en alemán, la del Bild y estos periódicos alemanes, es la parte más, por así decirlo, truculenta, la parte de lo que decía antes de sí. su prometida, la que detiene la policía, un poco también de su vida más privada con su mujer, con sus hijos, etcétera, porque es verdad que Dirk sí que daba entrevistas, muchas en alemán, todos los veranos cuando iba a la selección y tal, pero Nowitzki está muy americanizado. Sobre todo desde el principio, quizás las entrevistas más importantes para Alemania las daba al principio de su carrera, cuando era más joven, pero luego las más importantes las ha dado en Estados Unidos y están en inglés. Y las que daba en verano pues eran un poco más personales, más para hablar cuando iba con la selección, etcétera. Entonces, por eso las que han sido en alemán es más de la vida personal de Nowitzki y de la vida profesional de Novice, que está casi todo, el 90% en inglés. Y bueno, sin entrar tampoco muchísimo en el contenido, para que la gente también le quede esas ganas de leerlo, pero sí que me gustaría preguntarte por algunas de las figuras clave dentro Mm. de su vida que tú recorres pues, a lo largo del libro. Y yo creo que la primera es clara, ¿no? La primera es la de ese personaje que es Holger, que la verdad que a lo largo del libro también ves como su evolución, ¿no? Que incluso a mí me sorprendió muchísimo lo de que no había cobrado ni un solo euro, simplemente le pagaba un poco como las dietas, de hecho estuvo incluso en calabozos por eso, porque nadie se lo creía. Háblanos un poquito de cómo esta figura y la importancia, que yo creo que es un gran desconocido, la gente que le gusta a Nowitzki a lo mejor sí que oyeron hablar de esta figura un poco largo, pero no saben de él. ¿Quién es este tipo que apareció en la vida de Nowitzki para, por supuesto, cambiársela? Pues sobre todo yo creo que es un romántico del baloncesto. Es una mezcla de hippie, alternativo, científico, tiene un poco de todo. La base del entrenamiento de Nowitzki y de su lanzamiento la basó en la ciencia. O sea, él hizo el cálculo de mides tanto, entonces el balón pesa tanto, pues la masa corporal tuya es esta, tienes que inclinar el balón, cogerlo con... O sea, todo está basado en la ciencia, tiene un programa de ordenador en el que te pone tu altura y tus condiciones físicas y incluso si hay viento o no y te calcula en qué ángulo exacto tienes que lanzar desde cada punto de la pista para meterla y, y es un loco del baloncesto, eso sobre todo. Es una figura que sin él no habríamos conocido al mismo Nowitzki porque buena parte de su locura se la impregna a Dirk y creo que se retroalimentan en eso también. Nowitzki al final también se convierte en otro loco del baloncesto, en una persona obsesionada por mejorar y, y en buena parte se lo da el Holger. Es que es alguien que nace justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, crece en una Alemania devastada, empieza a jugar a baloncesto con los soldados estadounidenses. Tiene el profesor que le enseña a él a jugar a baloncesto es alguien que está en contacto directamente con James Naismith, ¿no? O sea que bebe directamente casi Sí. del creador del baloncesto y luego pues llega a ser capitán del equipo alemán en los Juegos Olímpicos. O sea, es alguien que tú lees su vida y
casi no sabes qué le ha faltado, ¿no? ¿Qué le falta? Ahora, últimamente salía que había entrenado con Wembayama también y entrenó hace unos veranos con Giannis y con Porzingis, o sea, es una persona muy especial, o sea, se puede decir eso de mucha gente, ¿no? Pero cuando lees su historia y cuando te empapas de ella y ves todo lo que ha hecho y cómo piensa y cómo habla, a mí me resulta un tío que es totalmente fascinante. Y bueno, otras figuras también bueno, que son muy importantes dentro de la vida de Dirk, son las de, por supuesto, las de los Nelson, ¿no? De Don Nelson, Mm. Donnie Nelson, que son un poco los que también le traen a la franquicia, luego evidentemente Mark Cuban, pero creo que esto quizás para algunos es más desconocido, el tema de los Nelson. ¿Cómo fue un poquito? Porque al principio todo el mundo o mucha gente piensa que todo fue un paseo de rosas para Dirk Nowitzki, pero ni mucho menos, sobre todo desde su año rookie, luego también lo que comentabas tú antes, las finales de 2006, que fueron, la verdad que le dejaron bastante tocado, después sobre todo de ir 2-0 en esas finales. ¿Cómo fue la figura de los Nelson dentro de su vida y cuán cruciales fueron ellos para el desarrollo futuro y que al final en 2011 Mm. acabara proclamándose campeón? Pues fueron muy básicos. Primero porque Donnie Nelson es quien, a ver, no le descubre porque Nowitzki ya era conocido en categorías inferiores en Europa y con la selección alemana pues llamaba mucho la atención y pues andaban de él detrás de equipos como el Barcelona, como la Benetton, algún equipo que otro más, el Alba Berlín, y etcétera. Pero el que le abre la dimensión en la NBA es Donnie Nelson. Donnie Nelson es alguien que ha sido muy importante en la llegada del baloncesto europeo a Estados Unidos, em, en la apertura en general también para el resto del mundo. Es el quien draftea al primer chino, ¿no? A Wang Cici también, y bueno, pues fue una cagada, ¿no? Porque no llegó tampoco muy lejos, pero bueno, ahí tenía esas ideas. Era alguien que se abrió hueco aquí en Europa porque se hizo amigo de Sarunas Marčiulionis en Lituania, o sea, fue entrenador asistente, si no recuerdo mal, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la selección de Lituania. Todo esto Doni el hijo, ¿no? El joven, Ujú. en teoría. Con lo cual, llevarle a la NBA se convirtió en su misión y lo consiguió. Yo creo que no, vamos, no veis que habría llegado igualmente a la NBA porque ya una vez que despunta en el Nike Hoop Summit, ahí ya llama la atención de muchos. Rick Pitino le quería draftear para los Boston Celtics en el pick 10, o sea, sería exagerar decir que sin él no habría llegado a la NBA, pero fue muy importante en ello y que confiaba en él. Y Don Nelson lo mismo, Don Nelson ahora que hablamos tanto de jugar con 5 pequeños, todos abiertos, etcétera, Don Nelson eso en los 90 e incluso en los 80 con los Milwaukee Bucks ya lo hacía. Y en los 90 con los Golden State Warriors de Mitch Richmond y compañía, pues también lo hacía ya. Encontrarse con alguien tan abierto de miras, yo creo que le ayudó mucho a Nowitzki, porque si se llega a encontrar un Larry Brown, por ejemplo, que le hace jugar en el poste y ser un pivot, no le habrían comprendido. A lo mejor habríamos tenido un Darko Milicic. Y Don Nelson no le obligó a eso, le ponía de alero, le dejaba botar, le dejaba lanzar de fuera y creo que es el que le permitió que fuese, pues eso, la dimensión que llegó a alcanzar como jugador. Curiosamente, los dos Nelson ahora están peleados con los Dallas Mavericks, cada uno por una cosa. Don Nelson, el padre, ya dejó todo por zanjado, pero salió fatal y Donnie Nelson, el hijo, veremos si no termina en los juzgados también, pero bueno, como figuras importantes en la carrera de Nowitzki están entre las más importantes. Y luego también me llama la atención que en el libro destacas no solo esas figuras importantes que iban de la mano de Dirk Nowitzki para que triunfase, sino también un poco el contrario, ¿no? Esta serie de villanos que denominas, que bueno, pues estamos hablando desde Garnett, O'Neal, Dwayne Wade, que quizás sea ese mayor villano, ¿no? Sobre todo desde las finales de 2006, luego esa revancha unos años después en 2011. ¿Tú crees también que Wade fue ese gran villano que, bueno, luego él a la hora de retirarse lo dijo, que también, que luego cuando se encontraron en el último All-Star, que entre ellos un poco pues habían ido compitiendo y habían hecho que el otro fuera mejor? Pero háblanos un poco de esto también. Mm. Lo primero, ¿cómo surge la idea de meter estas cosas, estos capítulos con diferentes villanos que él fue teniendo a lo largo de la carrera? ¿Y quién fue para ti el que más le impulsó a ese anillo de 2011?
Sí, a ver, la idea es, bueno, el libro es, lo que trato de dar es un contexto sobre la historia de Nowitzki, ¿no? Entonces, por eso hay figuras como Donnie Nelson, hay un capítulo de Jason Terry, hay otro de su relación con Steve Nash, otro de Mark Cuban. Y cuando yo analizaba cómo se formó Nowitzki como jugador, no te puedes dejar a quién tenía enfrente, con quién peleaba cada noche, quiénes eran sus rivales. Y me hacía gracia, pues, que fueran los villanos de la historia, ¿no? Pero él mismo decía que había aprendido algo de todos ellos, que de todos los grandes rivales que había tenido había aprendido algo. Y en uno de los capítulos lo digo también de Kevin Garnett, pues a ser tenaz, de Tim Duncan a estar callado y trabajar en silencio. O sea, de cada uno de ellos había cogido una cosa. Y empiezo por el de Shaquille O'Neal, porque al principio también es quizás el primero con el que se encuentra y que más le hace sufrir, pero Shaquille O'Neal también, en una época en la que se metían mucho con Nowitzki por llamarle blando y demás, fue de los primeros que realmente le protegió y le defendió. También hay quien me decía que tenía que haber metido a Pau Gasol. Bueno, Pau Gasol es un poco más en dinámica FIBA, ¿no? Cuando más se encontraron, porque en la NBA, igual queda feo que lo diga, pero Nowitzki dominó a Pau Gasol en playoffs cuando se encontró con él. Es un 8-0 favorable a Nowitzki. Y Wade es el gran villano, porque no solo pierde con él las finales del 2006, las pierde de aquella manera, con la polémica. Después Wade sale diciendo que si perdieron fue porque Nowitzki no fue un buen líder. Luego responde Nowitzki. Básicamente se llevaron mal durante 10 años. Y a Nowitzki podía tener un rival en la pista, pero es raro que a alguien le caiga mal. Y Wade le caía mal. O sea, no podía ni verle. En los All-Star ni se saludaban, ni se miraban. A Wade le caía mal. Y bueno, luego con el tiempo ya pues te haces mayor, ¿no? Y se van olvidando las cosas y se terminaron reconciliándose. Pero sí, yo creo que el gran villano de la carrera de Dirk Nowitzki es Dwayne Wade. Bueno, el paso del tiempo y también, por supuesto, la consecución del anillo, ¿no? También, En 2011, que yo creo sí. que, bueno, de hecho lo cuentan, no sé si es en el prólogo que hablas, justo abres con eso, me parece que es, con el anillo del 2011, que Mm, él, justo antes de que fuese a acabar el partido, se va al vestuario. Cuenta un poco esto, porque a mí la verdad que es de las cosas que más me sorprendió, no me acordaba de esto, mm, no lo sabía. Y fue como un desmorone, ¿no? Luego ya para sí. celebración, pero todos querían que saliese, evidentemente era la gran estrella de esos Mavericks. ¿Cómo fue esto? ¿Qué crees que significó para él? Porque al final son muchos años peleando por esto, como tú bien comentabas, en 2006 se les escapó por nada, con aquello también de los tiros libres, todo lo de Mark Mm. Cuban, todo el lío que hubo en esas finales. ¿Qué piensas? ¿Qué pudo llegar a sentir? ¿Cómo fue para él ese momento? A ver, además de una gran alegría, ¿no? Como ser Sí. campeón de la NBA, tuvo que ser un alivio enorme, porque en esas alturas ya eran 12 años en la NBA, con el fracaso del 2006, pero no solo eso, seguido del fracaso del 2007, mejor balance de la NBA, MVP de la liga y te vas a casa en primera ronda, además de forma humillante. Luego temporadas en las que eras un equipo irrelevante, entre medias detienen a tu prometida, detienen a tu mentor, a Holger, la gente te llama hablando, te pasa de todo. Entonces yo creo que ahí se le vino todo encima. Cuando se clasificaron para los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, él contaba que se puso a llorar en mitad de la pista y que le dio mucha vergüenza. Es alguien muy reservado y bueno, al final es alemán, ¿no? No puede. Son robots, No no, puede no mostrar pueden. sentimientos. Sí. Eso es, no pueden mostrar sentimientos. Entonces lo que notó es que se le venía todo encima, pensaba que iba a ponerse a llorar a moco tendido en la pista y no quería que le grabaran llorando. Y por eso, cuando se ven las imágenes del último partido, cuando quedan 10 segundos o así, la cámara le enfoca cómo salta la mesa de los cronometradores y se mete corriendo al vestuario. Y de hecho no ha terminado creo todavía el partido y ya hay cámaras del vestuario, o sea, de los túneles de vestuario que le graban cómo se va hacia el vestuario. El hombre de la NBA, Tim Frank, persiguiéndole por detrás, mientras el resto celebraban. Y de hecho, cuando salen a entregar el trofeo de campeón, Nowitzki no está ahí. A Nowitzki aparece después. Le buscan, le llaman y tal, y ya, bueno, cuando este se recompone aparece. Pero sí, en ese momento,
fíjate que prefería estar en el banquillo, o sea, en el vestuario él solo llorando con las 2 personas que tenía alrededor que estar celebrándolo. Sí, sin duda. De hecho, comentas también que incluso el fotógrafo del equipo decide no hacer fotos para dejarle un poco esa privacidad, ¿no? Que quizás estaba buscando ahí antes de toda Sí. la celebración. Y sí que te quería preguntar, porque creo que sé la respuesta, por lo menos a día de hoy. Pero bueno, para ti está claro que actualmente todavía pues falta, hay que hablar de Giannis, hay que hablar de Luka los próximos años, pero para ti actualmente sigue siendo el mejor europeo de la NBA, porque es verdad que ahora vivimos una época que, sobre todo en el caso de Giannis, con sus dos MVPs, con el anillo, parece que hay muchos que, no sé, quieren este trono que lleva años en poder del alemán. Pero ¿cómo lo ves tú? También desde la perspectiva de haber analizado toda su carrera, todos sus logros. Coméntanos un poco, a día de hoy, cómo es tu sentir sobre este tema. Sí, a ver, yo creo que le sigo poniendo como el mejor europeo en la NBA. Está claro que yo no soy 100% objetivo en esto, no soy neutral, pero creo que todavía a Giannis le falta historia. Básicamente es lo único que le falta, también, Sí. porque 2 MVPs, un anillo, un MVP de las finales. Esta temporada tiene pinta de que puede pelear su tercer MVP. Veremos si se lleva algún anillo más. A poco que siga al ritmo al que va, cuando termine la carrera de Giannis va a ser el mejor europeo de la historia de la NBA. Y luego veremos a Luka, ¿no? Como viene por detrás. Tenemos a Jokic. Veremos en el futuro, aunque es ponerle de mucho peso ahora y adelantarnos mucho, pero alguien que viene como Wembanyama. Pero bueno, de entrada, los tres que hay en la NBA, ahora mismo Giannis, Jokic y Luka, los tres tienen casos para poder pelearlo una vez que terminen sus carreras. Pero mientras tanto, yo creo que todo el viaje que tiene Nowitzki también, el hecho de, aunque hablamos de españoles, o sea, de europeos en la NBA, pero el hecho también de en el baloncesto FIBA haber hecho también varias medallas con sus equipos nacionales, ser MVP de 2 torneos, pues bueno, a eso Luka tiene más que Jokic y que Giannis, ¿no? Pero también a Giannis yo creo que le pesa un poquito. Pero es eso. Yo creo que lo que falta para que Giannis sea el mejor europeo en la historia de la NBA es perspectiva y tiempo. Y si sigue así, pues a los que nos gusta Nowitzki no nos quedará otro remedio que hacer la reverencia y dejar paso a lo evidente. Sí, pero bueno, al final también creo que no se valora lo suficiente, porque ahora es mucho más fácil, ¿no? Al final, Mm, como europeo, llegar ahí, sobre todo tú lo relatas cuando llega como rookie, que era muchísimo más complicado, lo que tú decías, no eras estadounidense, te miraban, te trataban mm. diferente. Ahora, pues los últimos años, los MVPs ya son europeos, hay muchísimos europeos en la liga, entonces es diferente, ¿no? También un poco esto le avala también a la carrera, que era mucho más complicado. También le pasó en el caso de Gasol, cuando llegó tenía muchos más villanos, ¿no? Que ahora. Ahora Mm. parece una liga mucho más amable para la gente de fuera, porque cada día hay más. Sí, tiene pinta de que ahora es más fácil por la globalización. Nowitzki, cuando llega a Estados Unidos, el único canal en inglés que tenía en su casa en Alemania era la MTV y era sobre todo de música, ¿no? No tenía tampoco mucho para ver. Y ahora pues llegan los Luka, Giannis y compañía y ya saben hablar inglés y están mucho más preparados. En ese sentido es verdad que comparar épocas diferentes como todo es muy complicado, ¿no? Como cuando Sí. comparamos pues eso, Jordan con LeBron o con Kobe o con Kareem Abdul-Jabbar o con Bill Russell, pues Sí. es muy complicado comparar épocas diferentes. Pero sí, en ese momento cuando él llega a la NBA, pues no sabe ni pagar una factura, ni casi conducir. Y Sí. ahora, pues, aunque sea jugando al Fortnite, pues los que llegan a la NBA salen ya mucho más Sí. preparados y además también con otra sensación. Antes, cuando iban Pau Gasol y Dirk Nowitzki, iban con decisión, pero oye, tienen que guardar su turno y con Sí. respeto a los de allí, a los estadounidenses y tal. Y ahora llegan los Giannis, Jokic y Luka y compañía y se comen el mundo. Y creo que lo hacen de una forma muy diferente a la que se hacía antes. Sí, sin duda. Oye, y Enríquez, sí que para acabar, me gustaría preguntarte un poco y rápidamente por los maps de esta temporada, ¿no? Porque lo que tú decías, un equipo bastante de moda, sobre todo después de la llegada de Luka Doncic, no digamos ahora para el sector argentino después de la llegada del Facu, pero bueno, oye, buenas incorporaciones, sobre todo la de Christian Wood.
¿Cómo estás viendo al equipo esta temporada? Sí que es verdad que todavía tenemos una muestra muy pequeña, pero ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué esperas de cara a esta temporada? También si ves a Luka como ese primer año de MVP, porque está jugando a un buen nivel, aunque bueno, sobre todo el porcentaje de tres tiene que mejorar. También un poco lo de siempre con Luka, ¿no? El tema físico, que es lo que más quizás echa para atrás. Pero ¿cómo estás viendo a estos maps en general? Porque ya la temporada Mm. pasada es complicada, es verdad. Sí, bueno, de momento tanteando. Yo creo que el llegar a finales de conferencia como el año pasado va a ser difícil. Pero bueno, al final va a estar todo en manos de Luka, como siempre. Así que si Luka llega bien a los playoffs, pues habrá posibilidades. Pero le veo muy bien, le veo no al 100%, pero sí en comparación con las temporadas pasadas, empezando la temporada bien. Pero creo que es insostenible que siga este ritmo mucho tiempo más. O sea, a lo mejor si sigue jugando así con tanto volumen de carga, en Navidad o en el All-Star está quemado ya y al final de la temporada hay que recogerle las cenizas. Eso es lo que más dudas me genera, porque se fue Branson, que era un gran Sí. apoyo, y ahora estamos viendo lo importante que era. Ha llegado Christian Wood, pero aunque se ve que desborda talento, pues no tiene la confianza de Jason Kidd todavía. Hay cosas raras ahí, las rotaciones de Jason Kidd están siendo también bastante cuestionables. Pero bueno, el año pasado también al principio empezaron así, luego parece que le cogió el pulso al equipo y terminaron despuntando. Entonces, de momento creo que hay que darles tiempo. El problema es que en este oeste, que no es ya el del año pasado, Sí. si te necesitas un mes y medio de adaptación, casi casi te puedes ir olvidando del factor cancha y ya no te digo casi casi que estés luchando por el play-in, pero estarías ahí a punto. Así que bueno, vamos a ver cuándo terminan de despegar. Yo todavía creo que sí que van a ser un equipo bastante competente y competitivo. Las dudas que dejan equipos como Nuggets y como Clippers, por ejemplo, y tal, en este principio de temporada también ayudan un poco a verlo con otros ojos, pero no sé. De entrada creo que Luka va a ser candidato importante a MVP si no se quema antes, Ujú. pero el techo del año pasado creo que va a ser muy, muy alto para este año. Sí, ¿no? O sea, tu techo de este año lo dejarías un poquito por debajo, quizás unas Sí, semifinales y dependiendo un poco de Luka, ¿no? De cómo eso llegue es, sí. físicamente. Yo creo que el objetivo este año, a ver, con Luka Doncic el objetivo siempre tiene que ser el anillo, ¿no? Pero el objetivo realista para este año, tal y como yo lo veo, sería la segunda ronda y pelear el pase otra vez a finales de conferencia. Y ahí ya dependiendo cómo esté Luka, pues tiene más o menos posibilidades. Pero la llegada de Wood con la marcha de Branson, yo creo que Sí. como mucho en el mejor de los casos se equilibran una con otra. El equipo creo que está más equilibrado, pero por ejemplo ya Valen McGee está totalmente muerto, parece de Andre Sí. Jordan en la pista, Sí. con lo cual ahí ya si no mejora físicamente, que espero que sí, pero habrá que verlo, también pierdes parte de ese equilibrio que tienes. Entonces, pues eso, y no solo eso, el oeste es más duro este año, hay muchos equipos que regresan con jugadores que estaban lesionados, otros que han mejorado, tenemos a los Pelicans que son muy competitivos también. Pues por eso lo veo así de complicado, pero bueno, estaremos a la espera de ver si llega el traspaso que por fin Sí. les coloque en la primera línea. Bueno, hay que ser siempre reservado y luego ya todo lo que sea ir para arriba, Sí, pues fenomenal. Bueno, Enrique, oye, nada, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por el podcast. La verdad que tenía muchas ganas de tenerte por aquí. Y nada, eso, mencionar que cualquiera que quiera comprar el libro sobre Dirk Nowitzki, que la verdad que a mí me ha encantado, he aprendido muchas cosas que desconocía de la mano y que creo que el público en general lo desconoce. Y nada, eso, darte la enhorabuena por el libro y que bueno, que espero que en un futuro, pues a lo mejor no, a lo mejor un segundo libro, ¿no? Hablando de, no sé si de otra estrella incipiente sí, o quizás de la franquicia, un poco sí, más, pero... o del Facu Campazo. O el Facu, nada, nada, sí. Escucha, si haces el del Facu, te aseguro que vas a vender más, seguro, ¿eh? Por lo menos Seguro, seguro. en Sí, Sudamérica. sí. Bueno, oye, Enterazo. nada, Sí. pues Enrique, un fuerte abrazo y otra vez muchísimas gracias por haberte pasado. Nada, a ti por la invitación y volveremos a estar por aquí. Muchas Un gracias. abrazo, Quique.